geológicamente hablando, ¿ya? Que permite que se formen grandes yacimientos también en el norte de Chile y en el sur de Perú. Y yo me voy a centrar ahora en dos épocas que son las más actuales y que hablan de los dos mega yacimientos, de los mega yacimientos quizás más grandes que tenemos en Chile, que son los más famosos además, y más grandes en el mundo adicionalmente. ¿Ya? Uno tiene que ver con Chuquicamata y que se encuentra emplazado aproximadamente por aquí, ¿cierto? Aquí se encuentra Chuquicamata, se encuentra bastante próximo, justo como a la mitad, si se fijan. Aquí está la costa chilena, la imagen esa no es muy buena, aquí está Argentina, ¿ya? Y la faja justamente se aproxima acá, ¿ya? También Minas Escondidas, por cierto, también se forma aproximadamente en el Eoceno, Oligoceno. Y la otra es mineral del teniente, ¿ya? Y los bronces, que se forman un poquito de esto. Ustedes se fijan, son aproximadamente 20 millones de años de diferencia, en los cuales los dos megayacimientos más importantes que son reconocidos en nuestro país como de talla mundial existen, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón de su existencia en el fondo? Y paso a eso. Primero, el contexto de subducción, que les explicaba en mi inicio. Al nosotros tener un cierto ángulo, ¿cierto?, de subducción, esto se va a fundir, ¿cierto? Si nosotros tenemos algo frío que está entrando en algo que está caliente, naturalmente en algunos minutos esto se va a fundir. Si este ángulo que está aquí, la subducción, es más pronunciado, esa fusión no ocurre antes. Si el ángulo es menos pronunciado, esa fusión puede no ocurrir jamás, ¿ya? Por lo tanto, si no ocurre, no formo cordillera. Si es más pronunciado, formo la cordillera más cercana a la costa. Por eso ocurre que la cordillera al norte de nuestro país tiende a estar un poquito más cerca de la playa y la cordillera del sur tiende a estar un poquito más lejos de la playa, ¿ya? Hablamos de la cordillera de los Andes, ojo, ¿ya? Esto va a permitir que ascienda el magma. Esta roca que está entrando acá se empieza a fundir por altas temperaturas y al fundirse, por lo que hablábamos recién, por densidad, vamos a ver que esto de estar pesado pasa a ser más liviano, de donde se compone, y empieza a ascender. Y cuando nosotros hablamos de emplazar, estamos hablando de que algo aquí se empieza a acumular. Si se empieza a acumular, entonces yo tengo la formación de toda la cordillera de los Andes en esta zona de acá. Y finalmente nos podemos ligar la acción con la atmósfera, que vendría todo el proceso de erosión y exposición, lo que permite que los yacimientos que se encuentran muchas veces debajo de la cordillera empiecen a estar presentes sobre la cordillera, a estar expuestos, ¿ya? Y eso también nos ayuda mucho, sobre todo en las zonas costeras, ¿ya? Para poder, por ejemplo, toda la minería que desarrollaba históricamente desde la colonia hasta la fecha, de, por ejemplo, la minería del oro, los lavaderos de oro, los placeres de oro, son básicamente gracias a los procesos erosivos que han ocurrido en nuestro planeta, ¿ya? Entonces, vamos a ver que si nos vamos a la relación con la tectónica de placas, vamos a ver que existe efectivamente en el Cretácico la generación de una subducción bastante profunda, lo que va a generar que se levanten ciertos elementos en el proceso. Luego, cuando viene la extinción de los dinosaurios, ¿cierto?, vemos una disminución de la velocidad de convergencia, y esto es lo que quiere explicar es la tasa de subducción era muy acelerada antes de los dinosaurios, ¿ya? Entonces nosotros estábamos fundiendo muy rápido los elementos y esa acumulación se empezaba a hacer más latente. Cuando empieza a bajar la velocidad de convergencia, lo que nosotros estamos básicamente generando es que las cosas se cristalicen con mayor tiempo. Que algo pueda cristalizar, entonces nosotros estamos permitiendo que se formen los minerales, ¿ya? Luego viene hace entre 40 y 20 millones de años atrás, vuelve a aumentar esta tasa de convergencia y se empiezan a formar los depósitos más grandes. Chuquicamata, y también da la puerta a que se formen, por ejemplo, los depósitos del Teniente. Y aquí es algo que es bien importante destacar. Estos cambios de ángulo lo que determinan es que se engruese o se adelgace la corteza, ¿ya? Entonces nosotros vemos que en el norte de Chile la corteza es sumamente gruesa, ¿ya? Nosotros tenemos ahí, nosotros siempre hablamos de que existen 40 kilómetros aproximados de corteza en 6.300 kilómetros de radio de la Tierra, pero en el norte de Chile puede llegar a ser hasta 70 kilómetros la corteza, mientras que en el sur de Chile, hablando ya desde Talca, Temuco hacia el sur, podemos encontrar
magma, los elementos de transición, puedan cristalizar y que puedan formar minerales. Esos minerales muchas veces se forman en ambientes más bien reducidos, pero al empezar a cristalizar también van a generar la liberación de fluidos. Esto está ocurriendo en profundidad, entonces esa liberación de fluidos me permite formar otro tipo de minerales, ¿ya? Y finalmente vienen las fases de alteración. Cuando hablamos de alteración es cuando todo esto que se encontraba bajo tierra se ve expuesto a las condiciones ambientales. Y estas condiciones ambientales justamente van a generar que nosotros tengamos, por ejemplo, los efectos del agua de lluvia, los efectos de, por ejemplo, las aguas mineras, que son, ¿cierto?, aguas muy oxidadas, ¿ya? Versus las aguas que podríamos encontrar en un pantano, por ejemplo, ¿ya? Y eso va a permitir que nosotros tengamos distintos tipos de mineralización. Finalmente, ya que hablé de los dos yacimientos quizás más grandes, es importante destacar. Primero, el tamaño que tienen es, Chuquicamata es, claro, es impactante, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con lo que les indicaba de el ángulo de su fusión, de cómo se fue dando en el contexto histórico del margen chileno. Tiene efectivamente una producción histórica. Chuquicamata ha sido la mina a rajo abierto más importante en el mundo del siglo XX, ¿cierto? Y eso también llevó a la exploración de muchos minerales como la malaquita, la cacamita, minerales sulfatados, ¿cierto? Óxidos de cobre, ¿ya? Aquí también se han generado importantes procesos de innovación minera. Ya hace más de, si mal no recuerdo, 14 años, 16 años se empezó con el proyecto de Chuquicamata subterráneo. Ya se empezó a materializar en la década pasada, ¿cierto?, entre el 2010 y el 2020. Y eso también habla de importantes hallazgos en materia de innovación que se han levantado, empezado también en minería levantada a nivel como empresa del Estado también, ¿ya? Y en consecuencia también han hecho importantes evaluaciones ambientales. Ahora, importante destacar, lo mencionaba también Carlos en su presentación, Chuquicamata se encuentra asociado a la región de Antofagasta, y allá el consumo de agua es altísimo, ¿ya?, por minería, ¿ya? Si nosotros lo discretizamos a nivel nacional, claro, llevamos el 4%. Y efectivamente la zona norte de nuestro país se está viendo afectada por una gran mega sequía que se extiende hasta Valdivia, ¿ya? O sea, no es una mega sequía que solo se concentra en el norte de Chile. Entonces, las medidas paliativas han tomado tiempo, ¿ya? Porque todas estas cosas toman tiempo, pero aún así se han ido tomando medidas importantes. Y quizás donde más se han notado estas medidas es justamente en Teniente. Aquí también mencionar, claro, que tiene una capacidad importante de la producción. Aquí se me mezclaron algunos datos quizás más antiguos de Francisco Carlos para algunos más nuevos que saqué de internet. Pero lo importante es justamente que el Teniente ha levantado mucha automatización con todo esto de la seguridad. Eso un minuto hacia atrás ha sido súper interesante cómo ya cada vez menos personas trabajan in situ y están trabajando como literal, como se puede jugando PlayStation, ¿ya? Moviendo yo y su proveedor. Entonces, claro, estos dos mega yacimientos, retomando un poco el tema central de la presentación, han sido principalmente son sumamente grandes principalmente ¿por qué? Por el contexto geodinámico en el que nos encontramos, la tectónica de placas asociada y constante formación de cordilleras que hemos tenido en los últimos 310 millones de años en nuestro territorio. Y adicionalmente por todos estos cambios en la sustitución, lo que han generado que distintos elementos asciendan producto de las diferencias de densidad que podemos encontrar dentro de la corteza y particularmente dentro de la relación corteza-manto en nuestro territorio nacional. Bien, esa sería mi presentación. Cualquier duda puede estar a disposición dentro del coffee o más adelante. Si quieren mi correo y saber más sobre geología o otra cosa, quedo a disposición. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, agradecemos a don Felipe Orellana su ponencia. Y vamos a hacer una pausa ya para el café, para conversar